Profesor Nicolás Liendo, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Bueno, doctor Liendo, la visión que usted tiene de las elecciones de medio término ayer, que fueron, como siempre ocurre en los Estados Unidos, un voto de castigo en cierta medida contra el presidente Trump, pero al parecer un gran éxito en el Senado y en las gobernaciones. Pero usted, ¿cómo lo ve, profesor? Bueno, doctor Londoño, yo creo que había una enorme discusión alrededor de si en Estados Unidos iba a haber una ola azul, ¿no? Los medios principales de Estados Unidos, CNN, etcétera, el New York Times, decían que se iba a venir una ola azul, un tsunami azul, azul referimos a los demócratas, que iban a ganar, y lo cierto es que sí se fortalecieron en la Cámara de Representantes, pero no se fortalecieron ni ganaron en el Senado, ni estuvieron cerca. Es más, perdieron curules en el Senado y perdieron gobernaciones clave como la de Ohio y la de Florida, que van a ser muy importantes porque son estados determinantes para poner presidente en Estados Unidos. Entonces, digamos, no hubo un tsunami azul como se creía. Sí hubo un fortalecimiento, creo, de los demócratas en la Cámara de Representantes, porque estaba muy débil. Ellos tenían la minoría y van a ganar 23, 24 curules nuevas, pero lo cierto es que no van a ganar de la manera que creyeron o que se promocionaba que iban a ganar, que era alrededor de unas 39 o 40 curules. Ese es el primer gran impacto. El segundo es que Estados Unidos va a seguir dividido. Siempre hay un voto castigo, casi siempre en las elecciones de medio término del presidente. Es cierto que Trump tiene una alta impopularidad en estos momentos, sobre todo en las secciones suburbanas de las grandes ciudades de los Estados Unidos. No ya solo en las ciudades, sino en las secciones suburbanas. Como decir acá, nuestro Chía, Tenjo, ¿no es cierto? Esas ciudades están castigando a Trump, pero en términos generales, en los lugares donde Trump fue fuerte, en las elecciones presidenciales, los candidatos de Trump ganaron en el Senado, en la gobernación y en la Cámara de Representantes. Doctor Liendo, un tema muy interesante para tratar cuando se conozcan tal vez más informaciones sobre el particular. ¿En qué medida influyó en el elector americano el ciclo económico positivo, que es tal vez el más alto y el más persistente en mucho tiempo en los Estados Unidos? Los Estados Unidos votaron con su condición económica, con su bienestar, con la condición en la que están. Bueno, es cierto que Estados Unidos está teniendo un gran crecimiento económico, en parte, digamos, por la política de final de Obama, digamos, de promoción del petróleo para terminar la dependencia petrolera de los Estados Unidos histórica de Medio Oriente y de Venezuela. Eso es el fracking, ¿no? Una enorme cantidad de nuevos pozos petroleros explotados, pero claro, el nuevo enfoque de Donald Trump ha hecho que esa economía crezca mucho más. Estados Unidos está creciendo arriba casi del 3%. El dólar está cada vez más caro, eso lamentablemente nos impacta a los países emergentes como Colombia, Turquía, Argentina, y también tiene pleno empleo, ¿no? O sea, la economía de Estados Unidos no tenía pleno empleo desde hace más de 20 años y se crearon más de 23 millones de empleos nuevos. Sin duda, estos empleos, que solamente una parte pequeña son industriales, los otros son de servicios, mantienen contenta la base electoral de Trump y del Partido Republicano. Y ciertamente lo que no se ha visto en estas elecciones es que los republicanos se estén yendo de apoyar a Donald Trump. Más bien, recordemos que en Estados Unidos la gran clave de las elecciones es la movilización electoral, porque las elecciones no son obligatorias. Y vota muy poca gente en Estados Unidos. Por lo general, menos del 40% en las elecciones de medio término, o sea, en donde son solo legislativas, y en las elecciones presidenciales cerca del 55 al 60%. Entonces, digamos, el truco, el sistema de partidos y el sistema electoral lo que hace en Estados Unidos es que los partidos tengan que movilizar fuertemente su electorado, y el Partido Republicano es muy sólido en mover esa base. Lo que varía de manera determinante es si los demócratas y los independientes
se movilizan y salen a la urna de misma manera y en la misma cantidad que en los republicanos. Esa es casi siempre la gran disputa. ¿Y cómo se vio esto? Por primera vez en la historia, los demócratas van a tener, para la Cámara, tuvieron mucha más financiación de partido que los republicanos, que casi siempre son mucho más poderosos en eso. Y esto es porque los demócratas se han movido mucho más en términos de financiación y los republicanos están más sólidos en términos de poder mover a sus bases. Doctor Liendo, ¿usted cree que los medios de comunicación van a tener la inteligencia o la gallardía, lo que usted quiera, de reconocer que les fue muy mal en las elecciones? Que quisieron crear una verdadera ola azul en contra de Trump que no se presentó nunca, que la derrota en el Senado es una derrota dramática y también en las elecciones de gobernadores. ¿Usted cree que los medios de comunicación rezan ese mea culpa? Es muy interesante su pregunta, le cuento. Yo, cuando fue la elección que ganó Trump para la presidencia, estaba viviendo en los Estados Unidos. La mayoría de la gente que estaba conmigo, que eran académicos, por supuesto que iban por Hillary Clinton, y estaban asustados de Trump y lo veían difícil. Los medios crearon un entorno, las encuestadoras, ¿no?, que juegan un rol muy importante en los Estados Unidos, crearon un ambiente de que, bueno, Trump era un payaso, y por otro lado que la ventaja de Hillary era de 17, 16, 15%. Pues le erraron, ¿no es cierto? O sea, la cara de ellos, a medida que se iban anunciando los resultados, eran de una enorme sorpresa. Y yo creo que como analistas lo que no podemos hacer es creer que cada vez que gana un bando, ¿no?, ideológico, que por lo general suele ser el de los medios tradicionales, está bien, digamos, y cuando gana el otro, la gente o los votantes son tontos, idiotas o no entienden, ¿no? Entonces, eso es una subestimación de los actores y no conocer la cultura política norteamericana. En la cultura política norteamericana, los republicanos, la gente y la base electoral de los republicanos siempre se mueve más electoralmente y la otra es más inconsistente, la de los demócratas. Los medios tienen que hacer un mea culpa de la manera en que cubren esto, y una cosa es, por supuesto, que ellos tengan su agenda, porque los medios tienen una agenda política, pero es muy importante también poder dar con veracidad esa agenda, y las encuestadoras poder hacer también un mea culpa de los errores de muestreo, porque hay dos formas de verlo: o tienen errores de muestreo técnicos o tienen una agenda política también. Entonces, si tienen una agenda política, sería mejor que diga quién paga las encuestas. Y si no tienen una agenda política y hay simplemente un error en la encuesta, un problema técnico, pues es mejor que lo asuman. Y cuando eso pasa, nos volvemos todo, podemos predecir mucho más el resultado. Eso ha pasado también en América Latina en algunos casos, ¿no? Una subestimación muy fuerte, por lo general, de los candidatos de derecha, y porque los medios suelen estar apoyando a los otros. O una sobreestimación de su capacidad de movimiento de las masas, que va siendo cada vez menor, porque hay un fenómeno que la gente no entiende, y es que estamos en un mundo digital donde la opinión pública no se mueve con editoriales de The New York Times o con figuras de CNN, sino que se mueve de otra manera. Y eso me parece que no lo estamos entendiendo suficientemente, profesor Liendo. Sí, los medios, acá hay un enorme debate. La campaña de Bolsonaro quedó demostrado, ¿no? O sea, los medios tradicionales van perdiendo fuerza como una forma de hacerle masticar o darle masticada la información política a los votantes, cuando los votantes hoy ya a través de sus celulares y sus computadores llegan directamente a la información que ellos quieren. Esto en el fondo, por un lado, genera más polarización, porque los votantes ya no consumen toda la información de los medios tradicionales, sino que consumen la información de los medios que ellos quieren, que por lo general es directamente del candidato del partido al que simpatizan. O sea, la gente cada vez menos quiere ver información que chirrie con lo que ellos piensen, ¿no?, que vaya en contra de lo que ellos piensen. Y eso genera más polarización. Ahora, la polarización no siempre es mala. La polarización sirve, en cierta medida está en el origen de la política, para diferenciar los modelos de país y los proyectos políticos. Entonces, va a haber más polarización en los Estados Unidos, va a ser cada vez más ideológico el debate,
Trump tiene un enorme desafío en términos de ahora tener una Cámara dividida, un Congreso dividido en relación a lo que perdió en Cámara, y ahí yo siento que hay un tema de política exterior que escuchaba recién que estaban conversando, y quisiera meter la cucharada, que es también Trump tiene que demostrar, y los Estados Unidos en general, un mayor interés por América Latina. Yo creo que ellos tienen una deuda con América Latina en que los últimos años, a partir de lo de las Torres Gemelas, se han centrado más en Medio Oriente y en esa agenda. En los últimos años Trump mucho más con China, Corea, pero América Latina tenemos un enorme problema de debilidad de la democracia. Entonces Venezuela, con la migración masiva y la expansión del régimen autoritario, y Nicaragua, y también la caravana de migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos, digamos, debería propender a liderar más en la región, y es un momento conveniente con los gobiernos de Bolsonaro, de Duque y de Macri, podría articular mucho más una agenda fuerte de promoción de la democracia en la región. Y con el gobierno de Chile, con Piñera. Con Piñera, y con el gobierno del Perú, porque pues no hay duda ninguna de que aquí ha habido un viraje muy fuerte hacia la derecha en América Latina. Ahora, y con Bolsonaro, lo que viene en el Brasil, ¿no? Uh-huh. Porque la realidad es esa. Este es un continente, o subcontinente, como lo llaman algunos, que viró hacia la derecha, y ahí tendrían los Estados Unidos un enorme papel para jugar. Profesor Liendo, no es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos tiene que enfrentar un Congreso dividido, y una de las cámaras a su favor y la otra en su contra. ¿Usted cree que después de las lecciones que dejó el electorado, la Cámara de los Estados Unidos vaya a ejercer una oposición a ultranza y brutal contra el gobierno de Trump, o que será moderadamente opositora, pues como debe ser? La oposición es la oposición, pero que no llevará las cosas al absurdo de plantear una diferencia fundamental en asuntos de gobierno que atañen y que importan a los dos partidos, es decir, al país en su conjunto? Es muy interesante. Digamos, en materia especulativa lo que podemos hacer es mirar un poco hacia atrás. Y hacia atrás lo que hemos visto es que en las campañas la gente o los candidatos tienden a ser más extremos que lo que luego son cuando llegan al Congreso. ¿Por qué? Porque a la cultura política americana le gusta la moderación, le gusta el compromiso y le gusta los acuerdos bipartidistas en términos de gobierno. Entonces, si los demócratas, que hoy no tienen candidato a presidente, ese es el gran dilema de ellos, no tienen candidato a presidente claro para enfrentar a Trump. Entonces, podrá haber algunos que quieren ser más extremos para levantar sus banderas o sus opciones de ser candidato a presidente de acá a 2 años, en el 2020. Pero en términos generales no creo que la cultura política americana vaya a promover una enorme extremismo y oposición fundamentalista en contra de Trump. Por lo general los americanos premiarían más que los demócratas presionen a Trump, negocien con él y logren mover algunas agendas políticas o bloquearle algunas agendas fundamentales como el tema de la migración, el control de armas o alguna que otra tema de política exterior. Pero en términos generales no creo que vaya a haber una oposición extrema. Y volviendo a un tema que usted plantea, al tema famoso de la polarización, yo aquí recuerdo cuando estudié ciencia política y tenía que repasar las páginas ineludibles de Maurice Duverger, el grande autor de ciencia política en Francia, que él hablaba de las dos caras de Jano. Uh-huh. Decía que la política era como Jano, que tenía un tronco común, el semidios griego, una cara que miraba en un sentido y otra cara que miraba al otro sentido, y que así es la política, y que la política es entonces por definición polarizada, contrapuesta, donde finalmente el cuerpo central es el que predomina, y predomina sobre ese cuerpo central unas visiones que llevan a lo que llaman algunos con tanto escándalo la polarización. Es que estamos polarizados. Bueno, la política es polarización, profesor. Claro, y pues la polarización también moviliza más el electorado, ¿no es cierto?
La elección del 2016, en donde ganó Trump, fue una elección entre, que esto no lo entendieron la mayoría de los comentaristas, entre miedo e indignación. Lo que pasa es que uno mirándolo desde América Latina por lo general es muy prejuicioso hacia dónde debería ir Estados Unidos, una visión normativa. Pero los americanos, sobre todo los americanos blancos de los suburbios de Estados Unidos y de las zonas industriales que habían perdido una enorme cantidad de empleos, estaban muy indignados con el sistema político de los Estados Unidos, estaban incendiados contra ese sistema político. Y Hillary Clinton por los demócratas, el problema no era tanto los demócratas, sino la candidata que representa al establishment de los Estados Unidos. Más allá de que tuvieran una buena o una mala opinión de ella, pues ella representa a la familia Clinton, ¿no? Y todo el auge de la globalización en los Estados Unidos. Entonces, esos votantes estaban indignados en contra de ella y en contra del sistema de Washington. Y lo que hicieron fue que la indignación, el enojo, moviliza mucho más electoralmente que el miedo. Los demócratas movieron alrededor del miedo, ¿no? O sea, hoy las emociones son lo que movilizan electoralmente, sobre todo cuando el voto no es obligatorio. Y la verdad es que el miedo tiende a paralizar, ¿no es cierto? Y la indignación, porque el miedo genera frustración a veces y no creer que el enemigo es más fuerte que uno. La indignación hace que el votante, sobre todo cuando hay un líder como Trump y que propone soluciones rápidas y populares, lo que hace es que moviliza al electorado. Yo creo que para la elección del 2020 esta polarización se va a repetir, se va a aumentar, pero mientras los demócratas no tengan un candidato claro que pueda contrarrestar contra Trump, la mayoría de las veces en Estados Unidos el presidente se reelige. Es muy difícil que no se reelija, es muy difícil. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque antes de estas elecciones lo daban por muerto, daban por descontado que Trump nunca se podría reelegir. Creo que ya por lo menos admiten la duda, ¿no? Admiten la duda porque no hubo tal marea azul, porque se ganó en la mayoría de las gobernaciones, porque el Senado sigue siendo republicano y porque Trump tuvo un gran respaldo, teniendo una censura que es casi consuetudinaria en la política norteamericana en las elecciones de medio término. Profesor Nicolás Liendo, no sabe cuánto agradecemos esta magnífica lección de política de los Estados Unidos que usted nos ha dado en la mañana de hoy. Muchas gracias, doctor Londoño, y un saludo a la mesa y a todos los oyentes.